Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hoy estamos aquí presentando este libro y esta exposición. Amigos de Iñaki, José Manuel, y cito por orden de intervención: María Méndez, que soy yo, Enrique Ibarra, Horacio Vázquez Rial, Antero Latorre, autor del documental, y Alberto Álvarez Calle, que incorpora la música. Hoy presentamos la obra de estos dos artistas, el libro Los sonetos marítimos de Iñaki y las pinturas que ilustran el libro de su hermano José Manuel. Respecto a las pinturas que lo ilustran, son de la época que él llama los bañistas nocturnos, que empieza en 1992, cuando se traslada a vivir a Castrurdiales y permanece allí durante 5 años. José Manuel moldea la realidad para volcarse en la emoción interior. Estos dos artistas tienen en común un elemento laborioso, que cuando se ejercita no solo es un trabajo, sino también una consumación, un poema o un cuadro. La relación entre la poesía de Iñaki y la pintura de José Manuel es que en esta época en que tan decididamente permanece la incredulidad, o cuando menos la indiferencia, la poesía y la pintura constituyen en su medida una compensación por lo que se ha perdido. Lo mismo el poeta que el pintor viven y trabajan en medio de una generación que está conociendo la pobreza esencial, a pesar de la fortuna. Vosotros hacéis recuperar la excitación, la intensidad del interés. Iñaki ha querido darnos ese encuentro con este nuevo libro, Los sonetos marítimos. Y para terminar mi intervención quiero decir que el mar sería menos mar si le faltara una gota de agua, y la poesía sería menos poesía si le faltara sonetos marítimos. Muchas gracias. Ahora voy a dar paso a Enrique Ibarra y detrás Horacio Vázquez. Buenas noches, muchas gracias al sitio, a la editorial Huelva Fierro, a Iñaki Ezquerra por la invitación, a todos ustedes por la presencia aquí. Conozco a Iñaki Ezquerra desde hace 23 años. Recuerdo mis primeros encuentros en el Café La Concordia, en la trasera de la Sociedad Bilbaína, con él y con el gran Luis de Castresana. Un Café La Concordia en donde se había detenido el tiempo. Pero el tiempo de Iñaki siempre ha fluido vivo, caleidoscópico, lleno de calor y de brío. Y es un poeta con una penetrante pupila que todo lo analiza, lo destripa y todo lo ironiza. ¿Cuántas veces el humor de Ezquerra ha distendido nuestra congoja? En medio de los años de plomo en el País Vasco, yo he oído la voz del poeta y la risa de Iñaki, que como la de Kafka, es una risa que nace muchas veces de lo absurdo. Entonces, por un lado estuvo el poeta, por otro lado, en una primera etapa, el periodista. Durante bastante tiempo yo supe lo que sabía sobre el País Vasco a través de Iñaki. Esto se acrecentó aún más en los últimos años, con la publicación de una serie de ensayos que creo que todos ustedes conocen, que fueron un intento de trasladar la problemática del País Vasco desde su punto de vista más allá del País Vasco. En ese sentido creo que no soy solo yo, creo que son muchos los que fuera de aquí tenemos una deuda muy grande con Iñaki. Es un embajador digno, inteligente, claro, sin miedo en absoluto a la autocrítica. Es decir, es una gran personalidad civil. Hola amigos, antes que nada daros las gracias por vuestra asistencia y dar las gracias a las personas que han intervenido por su generosidad. Los sonetos, decía Horacio en su cariñosa y generosa intervención, no son de esta época, ¿no? Bueno, el reto para mí es ese tipo de retos que a mí me gustan,
es precisamente escribir sonetos con la voz de nuestro tiempo. Yo creo que el soneto en sí, ya digo, tiene una personalidad, algo genuino, que a mí siempre me ha atraído, y bueno, y también me atraía la locura de ponerme a hacer estos poemas a estas alturas, ¿no? Sobre todo en una época cutre como esta, pues que yo creo que es la palabra cutre es la que realmente la califica, pues en la que todo baja, pues me parece que es hasta una provocación y tiene una parte divertida a alguien pues que se pone a hacer poemas tranquilamente en su cuarto y por las noches, en las madrugadas. Es un libro que fue haciendo poco a poco, también esto es importante, lo comencé hace 12 años y nunca tuve prisa por acabarlo, es decir, que antes que terminar este libro pues se han ido cruzando otros, ¿no? También esto es importante, el tiempo, la relación que el poeta debe tener con el tiempo es como si él dispusiera de toda la eternidad. Sabemos que es mentira, los poetas se mueren como todo el mundo y pasa el tiempo y envejecen, pero nos gusta creernos que somos eternos, y entonces, aun sabiendo que es mentira, pues es muy importante actuar como si lo fuéramos, ¿no? Y en ese camino pues están también los cuadros de José Manuel Ezquerra, de mi hermano. Él pasó una época larga en Casturdiales, que a menudo él y yo la solemos comparar con la que pasó, bueno, con la experiencia que tuvo Hockney, un pintor inglés muy conocido hoy por las piscinas muy azuladas y por los cuadros diurnos y soleados, pero que este hombre vivía en Londres totalmente deprimido entre las nieblas, y en el momento en que se fue a vivir a California cambió su manera de pintar. Bueno, pues en el caso de mi hermano, el vivir en Casturdiales y alejarse de una ciudad con montes, que me corrija él, de una ciudad cercada por los montes y con el mar abierto, pues supuso un cambio en su propia pintura, ¿no? Yo creo que es un cambio para los dos, en el sentido de que él hace algo más sereno, no es quizás de la crudeza expresionista que tenían otros cuadros anteriores, y en mi caso, yo creo que este es un libro que mucho tiempo he escrito, vamos, que hacía mucho tiempo que no escribía un libro en el que no me metía con nadie. Y en este libro nadie sale mal parado, es decir, que en todo caso el mar, pero bueno, en caso de que no le haya sabido cantar y estar a la altura de él, pero nada más, bien. Pues ya digo que también tiene su gracia eso, es decir, que a veces puede tener algo de provocación el no provocar, ¿no? Es decir, que he encontrado yo, ya digo, un aliciente. Y poco más puedo decir, le voy a ceder la palabra a mi hermano. José Manuel y yo, hay una anécdota que es importante resaltarla. Empezamos, él primero escribía y yo pintaba. Y un día, no sé, pues tendríamos pues entre los 8 y los 10 años, por gastarles una broma a mis padres, nos cambiamos los papeles, ¿no? Y nos quedamos así. No hemos vuelto en fin, hemos procurado que fuera inquietante el cartel, no sé si lo habéis visto, la réplica de la película de Cronenberg, pero... Yo sigo escribiendo, pero él ha dejado de pintar. Bueno, está igual. Pues sí, es verdad, he dejado de pintar, pero bueno, siempre puedo volver y puede... Pero decía el aspecto inquietante del cartel, y ha habido gente que me ha preguntado si tenemos algo que ver con las niñas góticas. No tenemos nada que ver ni con las niñas góticas ni con las gemelas del Resplandor. Yo digo que has dicho una cosa interesante, que es que cuando no has querido provocar, que has provocado. Y a mí me ha pasado un poco lo mismo con esta pintura, que yo siempre había pintado desde un sentimiento de angustia, y en esta época me he liberado, porque había estado en Bilbao siempre y siempre había estado con esos fantasmas interiores, y entonces en esta época que me voy a Castro, pues cuando pinto empiezo a disfrutar un poco, porque oigo el ruido del mar y me cambia todo, ¿no? Y entonces sin provocar he provocado, porque hay mucha gente
que me dice que me he vendido, que ya no eres el mismo, que ya parece que te has vuelto más comercial. Que no das miedo. Sí, me hace gracia porque que me digan eso. O sea, yo no intento provocar y ha ocurrido todo lo contrario. Y a veces tratas de hacer una cosa y ocurre siempre lo contrario. Y es lo que me está ocurriendo a mí. Hace como que al final, después de 5 años, otra vez, Bilbao me reclamaba y me pasó algo así como cuando me marché de una casa en la que había vivido 40 años. Que cuando justo me iba a ir, se estropeó todo. Se estropeó los grifos, todo. Y entonces tuve que luchar contra la casa para liberarme, para escapar. Y nunca olvidar esa noche que salí corriendo de allí con la maleta y a coger un taxi para irme a Castro y sin mirar para atrás, como el expreso de medianoche. Bueno, estos signos que tienen los cuadros, que tienen como una especie como de signo, como una especie de... como parece un alien casi, pues expresan un poco esa enfermedad, ¿no?, que de repente me hizo volver a Bilbao, ¿no?, y de una forma simbólica, ¿no? Los dibujos esos que se repiten están inspirados en los prospectos médicos. Sí, ¿no? Sí, bueno, son traumas de infancia. Traumas de infancia. Los prospectos médicos de los medicamentos, los antibióticos de otorrinolaringología. ¿No? Sí, había una especie de sellos que eran así, que pequeños me obsesionaban, igual que había un diccionario que era el Sopena, ya está pasando de moda, y ahí aparecía muy bien el cuerpo humano con los intestinos, y a mí de pequeño me obsesionaba todo eso, porque era como si yo realmente tuviera eso y me extrañaba, ¿no? Es que lo tenías. Es que lo tenías. Sí, pero que me extrañaba, porque yo no me veía así. Bueno, esto es tan importante, esto que estamos diciendo es tan importante como que a mí también me obsesionó la enciclopedia Sopena, porque había un dibujo del intestino que era perfecto, tenía como brillos, no se sabe por qué, pero le daba la luz, y los intestinos no les tiene que dar la luz, y entonces tenía un color como marroncito que yo lo asociaba a unos bollos que ya no se venden en las panaderías, a los bollos de leche. Era exactamente el dibujo del intestino, tenía forma de bollo de leche. Pues he tratado de recuperar ese color y no lo logramos. Tanto me afectó esto que no volví a comer bollos de leche. Pero, gracias. Ahora sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a dar paso, mientras tomamos un cóctel, a un documental hecho por Antero Latorre, donde se hace referencia al pasado pictórico y los cambios que se pueden ver en la pintura y la poesía de José Manuel. Muchas gracias. No, quiero destacar que este documental es la visión de un artista sobre otro artista, o sea, que no es exactamente algo biográfico, es como él me ha visto y como él me describe, es el concepto que él tiene de mí. Entonces, espero que no tiene por qué ser bueno. Él ha creado un personaje que es un muñeco y él me ve así, entonces es bastante paranoico, pero bueno, será que me parece. Es una idea de futuro la que azota al hombre, para contemplarse a sí mismo en otra altura. Desde ella, vislumbrar el todo una vez más, para después seguir en el oscuro ser de las ciudades.
humankind is beaten by the near future to watch itself in another level, from which to watch the whole once more, to remain in the dark citadel after all. Shadows left move like human beings. Los años 70 fueron fundamentalmente bastante aparatosos. Es la época de las centrales nucleares, de las huelgas antinucleares, de la época para mí de blanco y de negro. Precisamente porque no existía la televisión en color y, bueno, pues si existía todavía no estaba en todas las casas. Y, bueno, la época, si no gris, yo prefiero llamarla blanco y negro. Un amigo mío, que era pintor, me acuerdo que me dijo una frase: yo en un mundo donde no hay color, un mundo gris, no me levantaría por las mañanas. Y a mí esa frase me impactó, porque yo en esa época estaba viviendo eso, una época en blanco y negro y más o menos gris. Como si la nada hoy tuviese nombre, vagan sin rostros las imágenes antiguas, se alimentan los cuerpos de horizontes. Lo único que guardo de ti es el recuerdo de haberte esperado siempre. He esperado a la primavera y no ha venido, como si el mundo o la propia tierra me traicionaran para oponerse a nuestro encuentro. El amor me sonrió desde la puerta y supe que no era. Y pasaron los meses, los días y los años y olvidé ser quien era. Y la vida no era otra que aquel momento en que en un momento, como la vida hermosa, lo perdí todo. En la pintura no se puede moralizar. Tiene que haber una completa libertad. Completa libertad de movimiento y de pensamiento. Y cada hombre como un saco lleno de fantasmas. ¿Qué sería de mí si me vaciara de ellos? Los fantasmas de los demás hombres me matarían.
Esta es la niebla en la que se funden lo real y lo irreal, lo vivido y lo soñado, lo que es, lo que puede ser y lo que podría haber sido.